hemos podido venir a alabarte, hemos podido venir a escuchar tu palabra, hemos podido a venir a estar contigo en comunión, y queremos cerrar esta noche, este día que te pertenece, Señor, que se dedica a ti, Señor, y queremos que nos digas exactamente a través del hermano qué es lo que pides esta noche para nosotros, para que lo podamos poner en práctica. Danos la humildad, quita nuestro yo, para que podamos hacernos a un lado y poder hacerle caso a lo que tienes preparado para esta noche. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén. Empezamos aquí, mis hermanos, buscamos y busquemos en nuestra Biblia Daniel, el libro de Daniel, únicamente tres versos. Daniel capítulo 3. Daniel capítulo 3, del 16 al 18. Daniel capítulo 3, del 16 al 18. Vamos a hacer esta lectura todos juntos. ¿Lo tenemos ya? ¿Sí? Ok, dice así la palabra de Dios. Sadrach, Mesach y Abed-nego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, y tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Dije, recuerdo que una ocasión, desde que estaba diciendo con el hermano Abatú, hermano Inocencio, nos fuimos a las. Mi nombre siempre ha sido un poquito complicado. Y cuando yo pido, no sé, a veces se pongo con una amiga de pedir unas pizzas o algo, ya no me gusta mucho decir mi nombre, no porque no me guste, sino porque no tiene caso, o sea, pongo unas pizzas, entonces digo moreno, o pongo otro seudónimo, ¿no? Pero en una ocasión me acuerdo que vimos cuando yo estaba en la pizzería, en el centro, las pizzas César, y me acuerdo que fue Fredo, Yanir y yo. Entonces, imagínate qué problema le pusimos a la que estaba despañando, ¿no? Primero pasó Yanir, no recuerdo cuál fue el orden, pero yo fui el último. Y yo me que la pizza de salado, ¿no? Y tanta medida, una triple para mí, para el sonido, quería comer una sola. Y tu nombre es Yanir, y la coní bien, con doble X, que se lo pongo en el estudio. O sea, no es como y luego ya el siguiente, ¿cuál es su nombre? Sigfredo. Sigfredo. Bueno, pues ya, Sigfredo. Y después estaba viendo yo ese, pues como ya mi nombre, no sé qué vamos a multiplicar. Y luego ya, bueno, ya, tu pizza, ¿no? Porque está aquí, ¿cuál es su nombre? Abatú. ¿Cómo? Abatú, no es posible. O sea, ya era demasiado nombre, ¿no? ¿Por qué me acordé de esto? Porque, bueno, Sadrach, Mesach y Abed-nego, imagínense. O sea, no hay nombres fáciles, ¿no? Sadrach, pues era Sadrach Agúndes, por ejemplo. No sé bien. ¿Sí? Cuando nosotros estudiamos este libro de Daniel, pues obviamente que lo que viene aquí contado, la historia que es verídica, pues nos apasiona, ¿no? Nos apasiona porque no únicamente trae un relato, sino que trae los relatos que a los niños se les ha enseñado, a nosotros también, los niños de una forma tal vez fantástica, para que ellos a su corta edad empiecen a confiar en Dios y sepan que Dios nos puede llenar de cosas muy grandes, ¿verdad? No únicamente viene ese relato de la estatua, sino viene también cuando Dios libró a Daniel, el pozo de los leones, y vemos cómo es que Dios va cumpliendo sus promesas en ellos. Aquí curiosamente no está Daniel, sino están sus amigos que fueron con él. Está Sadrach, Mesach y Abed-nego. Yo voy a tratar un poquito la historia, ustedes se la saben. Sabemos que Nabucodonosor mandó a hacer una estatua muy alta de oro, y él dijo, bueno, Nabucodonosor no era cualquier pelea, Nabucodonosor tenía mucho poder, un rey poderoso, un rey que expandió su dominio en Babilonia muy grande. Si ustedes estudian la historia fuera del contexto bíblico, ustedes se pueden un poquito analizar, van a ver que fue un rey poderoso, un temperamento fuerte. O sea, no era cualquier rey que aún pudiera decir lo que quisiera. Él la hizo con la condición de que todos adoraran esa estatua.
Pero curiosamente esa estatua era él mismo representado, no era una estatua de un dios, no era del dios que ellos tenían, sino era de él mismo. O sea, era una figura de él mismo, poniéndose más o menos como unos 30 metros de altura de la estatua, que se imagina es una estatua muy grande, revestida de oro. Los estudios han dicho si estaba revestida o no, finalmente era una estatua muy grande que imponía. Si no era una estatua pequeña, una estatua muy grande. Yo no sé cómo le han traído, pero en aquel tiempo se acostumbraba que cuando alguien hace su trabajo, no es como ahora que le dan una oportunidad y seguro que será ahí, es que tu trabajo lo preparan en la cabeza. ¿Se acuerdan de eso? O sea, no era así como fácil complacer a este rey. Él estaba acostumbrado a que lo obedecieran. Él estaba acostumbrado a que lo que él decía se hacía. Entonces, este rey mandó hacer esta estatua y después dio una orden que dijo: cuando esté la estatua aquí y oigan la música de los tamborines, de las flautas, de las zampoñas y de todo eso, tienen que adorar a esa estatua. Es lo que decía. La orden era muy sencilla, tenían que adorarla. Y el que no lo haga va a ser aventado al horno de fuego, decía él. Ahora, obviamente que, pues mucha gente diciendo, pues ¿para qué pongo a pelear? ¿Para qué pongo a alegar? Tan fácil es estar la estatua ahí, me inclino, y no me pasa ni a mí, ni a lo que está conmigo le pasa nada. O sea, es algo tan sencillo de hacer. No va a pasar nada, no estoy, los que estaban ahí, cautivos, pensaban, pues no va a pasar nada. O sea, ¿qué pasa si yo está la estatua ahí, oigo las flautas, las zampoñas, los tamborines, y en ese momento yo adoro esa estatua? No pasa absolutamente nada. La Biblia no nos dice que en ese momento iban a ser poseídos por algo. La Biblia nos dice que si ellos adoraban esa estatua, les iba a multiplicar sus bienes, o iban a degradarse, no sé, a un estado tal vez animal, no, simplemente decían que tenían que arrodillarse y adorar la estatua. Y en ese contexto es que vemos la historia de Daniel. Cuando nosotros vemos aquí en el capítulo 3, versículo 16, vemos la historia precisamente de la estatua. Y yo le he puesto atención a lo que pasó con estos tres hombres. Sabemos todo lo que pasó alrededor, pero me llama la atención cómo es que ellos no se fijaron en que si lo que estaban haciendo les iba a ayudar a ser salvos, ayudar a ser sanados o a ser más bien liberados del rey Nabucodonosor, porque empezaron a hacer las frases y ahorita vamos a ver cómo es que ellos, aunque tenían la convicción en Dios, no sabían lo que iba a pasar. Y curiosamente, cuando nosotros estamos pasando por dificultades, muchas de ellas a veces no sabemos el fin de lo que va a pasar. Muchas dificultades nos llevan a un estado de opresión. Muchas dificultades cuando se atravesamos nos llevan a un estado en que nos ponemos contra la espada y la pared. Cuando no tenemos más que hacer, cuando ya estamos arrinconados, estamos atribulados tal vez, y en ese momento tenemos que decidir por algo. Y vamos a ver cómo es que Sadrac y Mesach y Abednego decidieron precisamente por lo mejor. Volteamos nuestras páginas de la Biblia y pues vemos lo que dice ahí en el versículo 1, 2 y 3 de este capítulo 3. Dice precisamente: el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado, y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Ante esto, sabemos que Sadrac, Mesach y Abednego tenían una posición importante en este imperio babilónico. No era cualquier persona, ellos habían sido traídos cautivos precisamente de Judá. El rey Nabucodonosor se preparó por mucho tiempo, les puso su servicio, y después de un tiempo que pasó, fue que pasa este relato de las estatuas. Cuando ellos están ahí, obviamente que ellos sabían lo que pasaba si ellos no adoraban esta estatua. Sabían lo que pasaba. Y tal vez esto se asemeja mucho a lo que pasamos ahora. Tal vez cuando vemos alguna dificultad, tal vez cuando vemos alguna corriente que los demás hacen, nosotros lo más fácil sería decir: bueno, es que todo el mundo lo hace. Es que ante la decepción de alguien, lo que el mundo hace y se ve bien ya, aún las iglesias cristianas, es que yo me dejo por un tiempo de ese problema. Ante la dificultad de estar pasando por algún problema complicado, lo que los demás hacen es alejarse. Lo que los demás hacen es rezongar. Lo que los demás hacen es hacer lo contrario
otra vez hacen trampa para ir conseguir lo que quieren. Y entonces vemos cómo ellos estaban ante esa disyuntiva. Y me llama la atención cómo es que ellos, dice la palabra de Dios, que Daniel y sus amigos fueron llevados por Nabucodonosor a Babilonia cuando ellos eran jóvenes. Se dice en la historia que se piensa que tenían entre 12 y 20 años cuando ellos fueron a Babilonia. ¿Cómo es que esta enseñanza que ellos tenían desde los primeros años, porque la enseñanza que tuvieron fuerte es desde que nacieron hasta los 12 o 13 o 14 años? Después ellos fueron enseñados, dice la palabra de Dios, en toda la lengua de los caldeos, en todas las ciencias, para poder estar delante de Nabucodonosor. Pero fíjense cómo es algo curioso y algo digno de maravillarse, porque ellos, la única enseñanza que recibieron fueron los primeros años de su vida. Después no tuvieron oportunidad. Lo que dice y la convicción que ellos tenían fue porque ellos siguieron cultivando lo que ellos habían aprendido. ¿Sí? No fue porque ellos podían volver otra vez a jugar y recibir clases de eso, sino que ellos, más bien lo que ellos ya conocían acerca de ese Dios, les bastó para tener un fundamento fuerte en su vida. Así que entonces los fundamentos que nosotros tenemos ante las situaciones complicadas como esta es la que nos va a asegurar una liberación. Y cuando me refiero a esto, mi hermano, los fundamentos que tenemos que pensar que aquella dificultad que tenemos es una oportunidad para crecer y no verlo como una oportunidad ni verla para estar lamentando ni por miseración. No tener eso, sino al contrario, saber que los fundamentos, lo que yo sé acerca de Dios, es lo que me va a librar a mí de esa dificultad, lo que me va a librar. Porque si nosotros basamos la confianza que tenemos en lo que Dios pudiera hacer, si basamos nuestra confianza en lo que yo siento, sería muy complicado. Porque lo que tenemos que hacer nosotros es basar nuestra confianza en Dios, en lo que conocemos de Dios, no en nuestro sentimiento, no en lo que yo estoy sintiendo ahora que Dios va a hacer, sino lo que yo sé que Dios es. Es muy diferente. Es muy diferente saber lo que Dios es a lo que yo siento con respecto a Dios. Porque entonces la fe actúa precisamente en eso, en la base y en el fundamento que nosotros tenemos. Estos tres jóvenes tienen ese fundamento de parte de Dios. Tuvieron únicamente esa enseñanza en sus primeros años y cuando estuvieron en ese reino, ellos siguieron creciendo. Y lo más probable, aunque no dice la Biblia, es que ellos siguieron creciendo en su relación personal con Dios para poder llegar a este punto y tener esta encrucijada en su vida y saber que no únicamente su posición política, sino que su propia vida estaba en juego al no escuchar esto. Entonces, ¿cómo reaccionamos nosotros precisamente ante las dificultades que se nos presentan? ¿Qué estatua está por ahí? ¿Y qué estatua está de tal manera que el mundo dice, hey, mira, cuando tú escuches esta corriente, cuando tú escuches esta música, cuando tú escuches estas ideas, lo que tienes que hacer es, si no postrarnos, pero sí prestar atención a esa estatua? ¿Qué estatuas están a tu alrededor? Que nosotros podemos decir, esto me distrae, pero creo que no pasa nada si yo me inclino a eso. No pasa nada si yo voy y no lo resto el sacrificio que Dios se requiere de mi vida y mejor hago otras cosas. Mejor entonces me dedico a hacer mis propios caminos, finalmente no pasa nada. Pero vemos como Sadrach, Mesach y Abednego no pensaban de esta manera. Ellos estaban dispuestos a morir si fuera necesario por su Dios. La convicción ante la dificultad. Vemos nuevamente y llegamos a esto, al 16, que dice: Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. ¿Por qué? Porque los habían acusado. El versículo 14 dice que los sátrapas y magistrados acusaron precisamente. Oye, ¿sabes qué? Nabucodonosor, tú eres poderoso, pero quiero decirte algo. Con todo ese poder que tienes, hay tres personas que no obedecen ese poder. Y estas tres personas son Sadrach, Mesach y Abednego. No responden, no quieren hacerte caso de lo que tú dijiste. Sadrach obviamente los llama a su presencia y es que le dice esto. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey. Bueno, porque el rey Nabucodonosor les ha dicho: ahora es última oportunidad. Aquí está la estatua. Cuando ustedes escuchen el sonido del tamboril, de las flautas, de la zampoña, quiero que hagan algo, y es que se postren a esa estatua. Quiero que se postren nada más. Es todo lo que tienen que hacer. No tienen que hacer nada más. No tienen que hacer danza, ni mucho menos únicamente postrarse ante esa estatua, porque ustedes van a ser liberados. Y si no, van a ser echados al horno de fuego. No sé, mi hermano, si usted ha podido estar en situaciones así, complicadas, donde el mundo, donde tal vez nuestra parte que no está completamente arriba a Dios, dice: no pasa nada, es únicamente una derecha que vamos a hacer.
no va a pasar nada. Únicamente con que te postres y tal vez cuando oímos la palabra mostrar pensamos que tenemos que adorarle. Pero aquí, primeramente, para que ellos pudieran arrodillarse, tuvo que pasar algo, tenía que pasar algo. Y eso era que tenían que humillarse primero. Así que la palabra de Dios nos demanda a nosotros que nos humillemos delante de Dios. Que la humillación no debe ser delante de otra cosa, porque sería estar idolatrando. ¿Sí? Entonces, ellos lo tenían bien claro. Y dice, no es necesario que te respondamos sobre este asunto, Nabucodonosor. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua de Dios, que has levantado. ¿Qué le parece esa respuesta? Aquí no están diciendo que ellos están confiados en que Dios los iba a librar. Aquí están diciendo ellos que sea cual sea la decisión de Dios, nosotros vamos a ceder ante eso. ¿Sigue la diferencia? Porque a veces nos podemos confundir y a veces nosotros podemos dar los consejos, no malos consejos, sino podemos anticiparnos a lo que Dios va a hacer sin haber oído lo que Dios va a hacer realmente. Y de repente le podemos decir a un hermano o un hermano que está pasando por tribulación complicada, decirle, Dios te va a liberar, no te preocupes, Él tiene todo su poder en sus manos. Y es cierto, Él lo tiene todo en sus manos. Pero ¿cómo podemos nosotros decirle a esa persona, Dios te va a librar de aquí a un tiempo, te vas a reír de lo que estás pasando ahora? Si no escuchamos la voz de Dios, si no sabemos que Dios lo va a hacer, tengamos cuidado con el hermano que damos consejo. Tengamos cuidado con nuestra propia vida. Porque aquí dices que claramente ellos te dijeron, no vamos a hacerte caso sobre esto. ¿Sabes qué? Dios nos puede librar. Pero si no nos libran, de todas maneras quiero que sepas, Rey, que no vamos a obedecerte en este asunto. Ahora yo le pregunto a usted, mi hermano, y pregunto a mí, ¿Dios nos ha librado de complicaciones? Díganlo, contéstenme. ¿Sí lo ha librado de complicaciones? ¿Han atravesado por alguna enfermedad y Dios los ha librado? ¿Han estado en escasez y Dios ha suplido lo que necesitan? En otras ocasiones, cuando nosotros estamos en otra complicación, ¿han pasado por problemas familiares? Yo sí he pasado, he estado en complicación económica también, he tenido algunos problemas tal vez de falta de humildad también, y Dios me ha librado, Dios ha estado conmigo. Ante nueva dificultad, pudiera yo tener la experiencia de lo que me respalda, de que Dios es maravilloso y poderoso y que me ha librado, yo puedo decirlo. Pero cuando yo no escucho la voz de Dios que me dice, ¿sabes qué? Vas a salir librado de esta, yo no pudiera atreverme a decirle, Señor, no sé qué me vas a librar. Más bien lo que tenemos que pensar nosotros y la convicción que tenemos que tener, el Señor, me están permitiendo pasar por esto. Por eso nosotros oramos por la voluntad de Dios, y no es tu voluntad, Señor. Permite de todas maneras tener la convicción de que yo no voy a doblegar a este problema. Permíteme tener la convicción de que tú eres más fuerte. Permíteme tener la convicción de que este problema está complicado, pero que yo no voy a ceder a la tentación. Permíteme tener la convicción que aunque no sé cuál es tu respuesta con respecto a esto, pero yo he de alabarte, como decía el salmista. Aún en medio de la dificultad, yo he de alabarte. Eso es lo que Dios quiere. Y la perspectiva se ve diferente cuando lo oramos de esta manera. Señor, yo no sé lo que van a hacer conmigo. Yo no sé cuál es lo que vamos a usar para esto. Yo no sé cuál sea el fin de esto. Pero sí que lo que sí quiero decirte, Señor, es que sea cual sea tu decisión, yo te voy a alabar y te voy a glorificar. Y eso es lo que Dios quiere. A veces pensamos que cuando oramos a Dios se tiene que contestar nuestras peticiones para bien. Y no necesariamente sea así. Porque entonces, pues ahorita Job estaría frustrado, ¿no? El salmista estaría frustrado también, si cada vez que lo oraba a Dios, porque estaba para bien. Tenemos que saber y tenemos que entender cuál es la voluntad de Dios. Tenemos que entender. Así que entonces, Sadrach, Mesach y Abednego no hicieron esto. No adoraremos a la estatua que has levantado. Dios podía librarlos, sí. Ellos no conocían qué iba a pasar. No conocían, no sabían que Dios los iba a librar de este horno de fuego. No sabían. Pero tenían una convicción importante. Sea lo que sea lo que pase, yo no voy a obligarme en todo eso. Sea lo que pase, que me ponga un camino fácil, yo no voy a obligarme de eso. Sea lo que sea que es más fácil desconfiar de Dios, no, Señor, yo tengo que seguir confiando en Dios, porque eso es lo que me conviene a mí. Aquí yo no sabía si iban a morir o iban a seguir vivos, pero ellos seguían confiando en que la voluntad de Dios era lo mejor. Y eso es lo que nos tiene que mantener a nosotros activos, en nuestra fe activa. Señor, yo no sé qué vas a hacer, pero tu voluntad es la mejor. Este propósito es mejor que el mío.
Aún si yo quedara enfermo, aún si quedara con algunas escorias en mi vida, esto es lo mejor porque tú lo permites. Pablo mismo decía, yo le pedí una y otra vez al Señor que me quite esto. Y el Señor le decía, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces me voy a gloriar, decía Pablo, en mis debilidades, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Qué tal si Dios está ahora permitiendo eso en tu vida y en mi vida para que podamos crecer, para que seamos fuertes, para que podamos ayudar a otros, para que entonces cuando venga otra persona que tiene la misma dificultad que tú puedas decirle, yo sé que Dios tiene lo mejor y yo sé que Dios puede darte la paz que necesitas? Yo no sé qué va a pasar, yo no sé si Dios te va a sanar o yo no sé si va a salir ese problema, no me lo ha dicho Dios, pero lo que sí sé es que Dios te puede dar paz. Lo que sí sé es que su voluntad es la mejor. Lo que sí sé es que la voluntad es mucho mayor que mi propia voluntad o tu propia voluntad. Así que Dios tiene un propósito especial en medio de la dificultad. Veamos lo que dice el versículo 21 de este capítulo 3. Dice así: entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Y estos tres varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se espantó de frente y atados dentro del fuego. Yo no sé si las dificultades que nos pasan, cuando usted pasa la dificultad y yo, ¿cómo se siente? ¿Se siente libre? ¿Se siente atado? ¿Cómo se siente? Atado y quemado. ¿Se siente que anda caminando a gusto entre flores y que es 21 de marzo y que no? ¿O se siente que es invierno y que no puede salir de esta? Esos tres varones pasaron y tres veces comenzó en la Biblia. Fueron atados. No se aventaron al horno de fuego así como para tener tales poder salir corriendo. Los aventaron atados. Yo imagino que tal vez muchas esperanzas porque dice que lo calentaron 7 veces más el horno. De hecho, dice, para que nos podamos una idea, que los que los aventaron, dice que ellos se quemaron, se murieron al instante. Yo no sé qué se sentirá en un horno de fuego tan caliente. Lo máximo que me he quemado yo ha sido cuando nosotros le damos las tortillas de tomate. Pero vemos cómo es que Dios protege a sus hijos. Primero de dificultad, tenemos que entender que nos sentimos así, atados, nos sentimos que algo está en nosotros, nos sentimos como que no podemos salir de esta. Y es que realmente el pecado, es que realmente el momento de dificultad, de la prueba, nos sentimos atados. Y entonces tenemos que reconocer qué está pasando en nuestra vida. Y tenemos que reconocer como ellos, que las personas que nos están viendo a nosotros, saber qué actitud tomamos ante los problemas y qué actitud tomamos ante aquellas cosas que nos pasan. Ellos estaban atados, no estaban libres como para salir corriendo. Estaban atados, el pecado los tenía así tal vez, si lo vemos como una analogía, o la dificultad los tenía así atados. Y vamos a preguntar a otros, ¿cómo sentimos ante la dificultad? Atados, sentimos que no podemos salir corriendo, sentimos que el diablo nos tiene aprisionados, que nos tiene una prisión en nuestra mente diciendo no puedes. Una prisión en nuestra mente que nos dice no confíes en Dios. Una prisión en nuestra mente que nos dice Dios no va a hacer nada por ti. Otra prisión que pasó mucho tiempo nos tiene atados. En ese horno de fuego nos tiene atados. Cuando vimos la voluntad de Dios, ellos, aunque estuvieron dispuestos a morir por Dios, la consecuencia de eso fueron atados. No siempre cuando escuchamos y hacemos la voluntad de Dios, nos vamos a liberar en ese momento. El apóstol Pablo decía: esta leve tribulación, lo compartía de la manera que nos vemos, esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente eterno peso de gloria. El apóstol Pablo sabía que era lo que estaba pasando. Decía esta leve, pero decía tribulación. No lo decía problemita. Es una tribulación que estoy pasando, pero es leve. Produce en nosotros un eterno peso de gloria. Así que, mi hermano, entonces, en vez de estar renegando por lo que nos está pasando, tenemos que darle gracias a Dios por esa tribulación que estamos pasando. Pero Dios lo que no quiere, obviamente, es que nos estemos todo el tiempo atados ahí, que estemos haciéndole caso al enemigo diciendo no vamos a poder, no vamos a pasar nada. Dios no quiere eso. Dios lo que quiere es que entonces
obedezcamos a Dios, probemos a Dios. Ellos estaban dentro del horno de fuego, fueron echados ahí por obedecer a Dios. Tal vez estamos dentro de dificultad, tal vez estamos pasando por un momento de prueba porque Dios lo está permitiendo. Y porque no es un momento de prueba y de dolor y tal de tribulación, Dios está permitiendo que nuestro espíritu crezca y que seamos de bendición a los demás. Seguramente que es así. Porque dice la palabra de Dios, cuando pasamos por tribulaciones, los demás nos están viendo. Y somos, dice la palabra, que somos evangelio abierto a los demás. La gente está sabiendo cómo nos comportamos, la gente está sabiendo cómo caminamos en el evangelio, y la gente está sabiendo cómo nos comportamos en nuestra casa, en nuestro trabajo, en nuestra escuela. La gente lo está viendo. La gente lo está viendo. Ahora que tengo los hermanos aquí, mi hermano tuvo la oportunidad de hospedar al hermano Valente. Y el último día, cuando se iban a ir el viernes, se le había atorado la palanca de su carro, pero del asiento. No lo podía hacer para atrás. Entonces, lo hizo para ahí, dice que el asiento ahí no podía hacerlo. Entonces, fuimos a la casa, traté de destrabarlo con una pinza, no se pudo, y me acordé que había un vecino que se acaba de cambiar, que estuvo conmigo en la primaria, fíjense. Entonces, ¿sabes qué? Mi vecino nunca ya aquí cerca de carroceríamos con él. Fuimos, y ya cuando terminó de hacer trabajo, ¿cómo estás? Y todo, empezamos a hablar de la primaria, y me pasó muchas cosas, pero siempre estaban ahí batallando con esas cosas. Entonces, cuando terminó de hacer el trabajo, él me llamó de él, cuando terminó, le digo, ¿me permites orar por ti? ¿Me permites orar por ti por tu ayudante? Sí, le digo, sí, pero yo no quiero que sea una oración esté bien por favor, es como el Coca-Cola, o sea, no, sí, como no. Me acuerdo que ya fuimos a orar, le pusimos a orar, y eso fue la puerta para que empezara a expresar lo que sí. Yo sí quiero acercarme, yo veo, pues veo a tu familia, el lindo vecino, aquí pegadito, a tu familia, y veo cómo salen las tardes y cómo se dedican ustedes nada más a salir a la iglesia y al deporte de las niñas. Y eso primero me gustó, pero me quedé pensando, la gente se da cuenta. La gente se da cuenta cuando sales, cuando entras, lo que haces, a qué te dedicas. La gente no que nos esté vigilando para fiscalizarnos, pero dice la palabra de Dios que somos testimonio de Dios. Somos testimonio. Aunque no quieras, hermano, aunque no quieras, con el simple hecho de decir que tú eres cristiano, la gente te ve tus actitudes, sabe hasta dónde pudieras llegar a soportar. Cuando nosotros damos algo que no está bien ante ellos, porque somos cristianos, nuestro evangelio se viene abajo. Por más que digamos Jesucristo, por más que digamos la salvación y por más que digamos muchas cosas, la gente se fija de nosotros. La gente se fija de nosotros, se está fijando de nosotros. Así que entonces, si tú no quieres tener esta responsabilidad de que esté fijando en ti, porque no te la impusiste tú, pues no me lo digas a mí, díselo a Dios. Pero Dios mismo dice que nosotros estamos aquí para dar testimonio de la verdad. Estamos aquí para eso. Fuimos con él, hermano, pues para un poquito más y dejas decirte algo. Ellos estuvieron dispuestos ahí. Nosotros celebrar que empezamos a platicar, empezamos a hablar de salvación y los aceptaron a Cristo. ¿Qué va a pasar ahora? Llegando a la casa, yo le digo a Sandra, ¿sabes qué, Sandra? De la niña, los vecinos. No te estamos gritando, pero nos conlleva una responsabilidad. ¿La queremos cargar a pobrecita o la queremos cargar con gozo? ¿De qué depende? De nosotros. Depende que digamos a Dios, Señor, yo no voy a inclinar esas cosas. Yo no voy a inclinar eso porque no te entiendo. Yo no sé lo que vas a hacer. Yo no sé si vas a liberar o no, pero yo tengo una convicción. Y es que tú eres Dios, que tú eres más grande que todo eso, que tú eres el que me dio la vida y que mereces toda mi honra y mi gloria para ti. Eso es lo que hizo Abel, Sadrach, Mesach y Abednego hicieron eso. Cuando ellos estuvieron atados, me llama la atención que cuando ellos estuvieron ahí en el horno de fuego y los echaron, y veamos lo que dice el versículo en adelante, 25, y él dijo, he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto semejante al hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo, Sadrach, Mesach y Abednego, siervo de Dios Altísimo, salid.
y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego. Dice que se paseaban. ¿Estamos de acuerdo en eso? Que estaban paseando. Ahora, ¿cómo los aventaron a ellos? ¿Se acuerdan cómo los aventaron? Atados. O sea que las llamas desataron la correa, ¿verdad? La maravilla de Dios es que, y debo decirlo, cuando nos sentimos oprimidos, cuando nos sentimos cansados, cuando estamos batallando con algo, nos sentimos atados, debo decir que mi hermano, que el fuego de Dios va a venir cerquita de nosotros. Y vamos a sentir tal vez que está aquí el fuego, pero va a ser para desatarnos. Va a ser para que sintamos la presencia de Dios en nuestra vida. La palabra de Dios no miente y dice que ellos estaban desatados y danzando y cantando por el ángel que estaba ahí, estaban haciendo la rueda de San Miguel. ¿Se acuerdan de la rueda de San Miguel? Estaban ahí cantando en el fuego del fuego. Para que ellos pudieran ser desatados, tuvo que haber ese fuego. El fuego tuvo que haber quemado eso. Y lo maravilloso de Dios es cuando estamos pasando por pruebas que no queremos nosotros ni siquiera que Dios que pase nada más. No queremos sentir cerquita porque vamos a desfallecer o vamos a empezar a negar de Dios. Tenemos que ser, dice la palabra de Dios, de hecho, que nuestras obras van a ser pasadas por fuego, dice. Tenemos que ser pasados por fuego, mis hermanos. Pero esto que pasamos por fuego no va a ser para hacernos sufrir, sino va a ser para que piensen que nuestras correas que nos están siendo desatadas. Así que si entonces estamos batallando a veces con un problema familiar, Dios tal vez nos va a permitir pasar un poquito más de tiempo para que entonces no para que suframos, sino para decirle al Señor gracias porque únicamente yo sé que puedo utilizar este recurso que es para mal, ahora lo puedes transformar en bendición. Ese recurso que era el fuego y era el horno, ellos no lo vieron como algo malo, sino que Dios lo usó para bendición de ellos. No podemos entenderlo, tal vez cuando estoy pasando por un problema complicado, familiar, tal vez tú no ves la puerta y dices, Señor, ¿cómo puede ayudarme a esto? Pero después de un tiempo de prueba y de fuego, el Señor va a usar para su gloria y para que otros también den testimonio y se acerquen a ti a pedirte consejo. Esto es lo que hace Dios. Esto es lo que se transforma en algo maravilloso, algo complicado en algo maravilloso. Algo vil en algo bonito. Algo que está deshecho en algo hermoso. Dios lo hace, Dios lo puede hacer, pero tienes que ser pasado por fuego y tengo que ser pasado por fuego para que entonces sea liberado. Sea liberado mis ataduras. Sea liberada esta mente que dice no puedo, decir que sí puedo. Yo sé que puedo hacerlo en el nombre del Señor. No para decir, yo voy a saltar todos los montes y voy a poder ir donde yo quiera y voy a saltar todos esos obstáculos en la presencia del Señor. Si Dios por mucho lo vas a hacer. Si Dios te dice que no lo puedes hacer y que no es el momento de hacerlo, tienes que creer a Dios, pero aún así decirle, Señor, gracias porque estoy aquí. Eso es lo que Dios quiere. Es lo que Dios quiere que entendamos eso. Y finalmente, el versículo 27 dice, y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello en sus cabezas se había quemado, sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Yo te pregunto, ¿cómo pasamos las pruebas? Aquí dicen que los mismos que nos acusaron fueron llamados a ver. Los sátrapas, los gobernadores, los llamaron, no como nosotros, no que hicieran caso, no se metían a pruebas y no sacan razón. Pero ellos mismos vieron que ellos fueron liberados. Primera cosa que aprendemos de las pruebas y de la dificultad. Cuando las pasamos, somos testimonios y se acercan. ¿Qué tú hiciste? ¿Qué tuviste que hacer? ¿Sabes si estoy en dificultad? Yo quiero salir adelante. Yo quiero salir adelante. ¿Cómo le haces? Testimonio. Los demás se dan cuenta y dicen, yo conozco una familia, yo conozco un hermano, yo conozco un joven, yo conozco una señora que te puede ayudar. Yo no voy a su iglesia, pero yo he visto que ella está tranquila, ecuánime. ¿Sabes qué? Esta familia de que te hablo, esta señora, este señor, este joven, yo supe que tuvo un problema complicado, pero no lo vi renegando de Dios. Yo supe que pasó por algo complicado, pero no lo vi que hiciera algo malo. No lo vi que se quejara. Se dan cuenta. Los sátrapas, los gobernadores se dieron cuenta. Y finalmente, dice la palabra de Dios, que mi olor a fuego tenía. Cuando sales de la dificultad, si Dios te permite pasar por ahí en la prueba, ¿a qué hueles? ¿A qué hueles cuando sales de la prueba en la dificultad? ¿Hueles a conmiseración? ¿Hueles a que, bueno, sí pasé por la prueba, pero no aguanto nada?
hueles a que ya no quiero volver a pasar. Aquí dice la palabra de Dios que estos hombres ni siquiera olor de fuego tenían, nada les había pasado. Podemos pasar por la prueba, pero ¿a qué olemos cuando salimos de la prueba? Es importante recapacitar también y ver que únicamente se está en la prueba y salir de ella y decir, la libré y ya. ¿Cómo salimos de la prueba? La palabra de Dios dice que tenemos que estar gozosos en la tribulación. Olemos a gozo cuando salimos de la tribulación. Olemos a esperanza cuando salimos de la tribulación. Otra vez olemos a que ya no quiero. Olemos tal vez a reniego delante de Dios. Olemos a quiero morirme, Señor. ¿A qué olemos cuando salimos de la tribulación y de la prueba? Ellos dicen que ni olor a fuego tenían. Sus ropas estaban intactas, fueron testimonio, ellos estaban gozosos delante de la presencia de Dios y delante de los que estaban acusando. ¿Cómo salimos de las pruebas? Por eso el Señor puso este punto. ¿A qué hueles? ¿A qué huele yo cuando salgo? Vuelvo a que no quiero volver a pasar por ahí. Vuelvo a que tal vez, ¿por qué tuvo que pasar esto? ¿Qué huele cuando salgo de la prueba? Tenemos que entender, mis hermanos, que cuando estamos pasando por un momento complicado, un momento difícil, primero, si no nos humillamos delante de Dios, si no somos capaces de reconocer que Él es Dios, no vamos a llegar a ningún lado. Tenemos que reconocer también como segundo punto que tal vez no conozcamos todo lo que Dios quiere hacer por medio de esta prueba. Pero aunque no conozcamos, aunque Dios nos permita pasar por ese momento complicado, la honra y la gloria la sigue recibiendo nuestro Dios. La sigue recibiendo nuestro Dios. Y finalmente tenemos que saber que cuando termine la prueba, nuestra actitud va a decir a los demás realmente si valió la pena la prueba, si valió la pena. Y quiero que lo hagamos un símil con lo que están estudiando. Si tú eres una persona que te gusta sacar unas calificaciones y únicamente estudias para pasar y pasas con 6 tal vez, pues realmente la actitud va a decir realmente lo que estás persiguiendo. Que no estás persiguiendo la excelencia, simplemente estás persiguiendo el pasar nada más. Es lo mismo que pasa con Dios. Cuando está dando la prueba, yo tengo que contar al Señor, yo quiero pasar aquí la prueba. Y quiero llegar al punto donde dice que yo tengo que tener gozo en la tribulación. Yo no sé cómo se hace eso. Es más, yo debo confesarte, Dios, cada vez que tengo prueba, no soy gozoso. Debo confesarte que cada vez que hay un problema complicado, empiezo a renegar de ti. Debo decirte que cuando hay un problema complicado y serio, lo que yo hago es apartarme mejor. Debo decirte que cuando alguien me dice que tengo que ser humilde y tengo que pasar por esa prueba de humildad, lo que hago es que los tiro a locos tal vez, o algo tiene que pasar, pero gozoso no estoy, Señor. De la prueba no estoy saliendo oliendo bien, estoy saliendo con un problema en mí. Y tengo que reconocer eso, tengo que decir a Dios, yo quiero ahora decirte que yo quiero pasar bien la prueba, que quiero oler bien, quiero ser agradable, quiero que los demás me pregunten si es necesario, quiero ayudar a los demás. Eso es lo que tenemos que pensar cuando pasa la prueba, la complicación, la dificultad en nuestra vida. Porque para algo Dios las pone. No es para que Él se esté gozando y moviendo como Peter y dice, ya está sufriendo. No, no es para eso. Las cosas son para crecer, para tener paciencia. Y si tú estás batallando y estás batallando con algún punto, debo decirte que va a volver a ver ese punto otra vez hasta que superemos la prueba como Dios quiere. Como Dios quiere, sentamos gozo, necesitamos gozo por la prueba de la dificultad. Dios lo quiere hacer. Pero la pregunta es, ¿tú lo quieres hacer? ¿Quieres pasar oliendo bien de la prueba? ¿Quieres cuando venga ese momento complicado donde te confronte Dios directamente y tú le digas, Señor, me rindo ante ti, que ellos lo hicieron, no sé qué vas a hacer, pero sé que vas a hacer lo mejor y quiero salir bien? ¿Lo quieres hacer, Fernando? Yo sí lo quiero hacer. Yo sí le quiero decir al Señor, aquí está la prueba, está difícil, está complicada, yo sí quiero salir bien. Yo quiero salir oliendo bien. Yo quiero que los demás digan, sí, hermano, sí, bendito sea el Señor que lo ayudó, pero el hermano andaba frustrado, angustiado, andaba tal vez no humilde. ¿Cómo salimos de la prueba? ¿Cómo la enfrentamos? Vamos a orar. Señor que estás en los cielos, en en todo lugar, estamos agradecidos contigo porque nos enseñas a través de hombres de fe y que tú tienes todo bajo control. Gracias por la vida de estos hombres que estuvieron dispuestos a poner su vida delante de ti. Pero Señor, sin duda yo creo que esto es para enseñanza de nosotros.
que ante las dificultades, las pruebas, las complicaciones, tú quieras hacer algo maravilloso en nuestra vida. Hoy te pido, Señor, que mis hermanos y yo mismo podamos ponernos a cuenta firmemente delante de ti. Que reconozcamos que la prueba, la complicación, la dificultad que estamos atravesando es para gloria tuya. Es para que los demás sepan que hay un Dios poderoso y que ese Dios nos puede liberar de cualquier cosa. Pero si no es tu voluntad, Señor, aún así perseveraremos en ti por la convicción que tenemos. Agrada de nosotros, Dios. Permítenos pasar con sencillez. Permítenos pasar con humildad. Permítenos pasar con gozo la prueba que estamos ahora atravesando, Señor. Sé que es complicado. Sé que a veces nuestra mente dice que quisiéramos renegar o salir corriendo o que las apuras nos tuvieran ahí, pero tienes que probarnos en el fuego para que realmente sepamos que viene de ti el poder. Yo te invito, mi hermano, que si tú estás pasando por un momento de prueba, de dificultad, de angustia, primeramente tengas el valor de decirle, Señor, gracias por esta prueba. Para que entonces nuestra actitud ante eso empiece a cambiar. Que le diga, Señor, gracias por esta dificultad. Gracias por esta angustia que tengo. La reconozco, pero no quiero seguir más así. Yo quiero tener gozo. No sé cómo se hace eso, Señor. Nunca lo he pedido. Es como querer reforzar la prueba, pero Señor, tú tienes todo control. Si tú quieres hacer eso, mi hermano, y quieres decirle gracias por esto y tomar la actitud correcta ante la prueba, yo te invito a que lo antes te pongas de pie y digas, Señor, aquí estoy. Yo sí quiero. Yo sí quiero sentarme en la prueba. Yo sí quiero ser humilde. Yo sí quiero tener gozo. Yo sí quiero poner bien delante de ti. Quiero presentarme delante de ti, Cristo, palabra como un olor grato, agradable delante de ti. Esto no quiere decir que la prueba va a terminar. Yo no lo sé, mi hermano. Yo no sé si va a terminar hoy, mañana, yo no sé. Pero nuestra actitud ante la prueba determina qué tanto le creemos a Dios. No crees que vale la pena cambiar este Señor. Yo no quiero seguir negando, no quiero seguir lamentándome ni teniendo autocompasión de mí. La palabra dice que somos victoriosos, que somos vencedores por medio de aquel que nos ama. Todos estamos demostrando esto. Sí, yo quiero pedir por mis hermanos que están de pie y por mí mismo, Señor, por la dificultad que atravesamos. Tal vez sea una dificultad económica, tal vez sea una dificultad moral, espiritual, tal vez sea una dificultad familiar, Señor. Yo quiero pedirte que nos tomes en tus manos, que nos des fortaleza, nos permita, Señor, ante la opresión que tiene el enemigo, que sentimos libres y desatados. Pongo la vida de mis hermanos, Señor, para que tú les llenes de tu bendición, de tu paz, y que nos confíen en ti. Y que de hoy en adelante podamos decir que hemos de salir bien liberados, gozosos y en triunfo a través de este ministerio. Porque no quieres, Señor, yo sé que no quieres que sigamos, Señor, lamentando, no es tu plan. Nunca dice en la Biblia que nos sintamos tristes ante una prueba. Y si lo sentimos, no es que esté mal, Señor, por eso ayúdanos y fortalécenos para que podamos convertir esto en gozo, esto en testimonio vivo de los demás. Hazlo, Dios, pónganos en tus manos, bendice tu pueblo. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Vamos a darle tiempo al hermano que pase la puerta. No se les olvide que eso. ¿Cómo sale de la prueba? Como pregunta. Sí, porque ya ves, así que me Señor, gracias porque pues, llegamos al fin en cuanto a estar en tu casa, pero no al fin en cuanto a estar a tu presencia, Señor. Gracias, permítenos que cada uno de los que estamos aquí podamos regresar a nuestros hogares con bien, Señor, y que podamos disfrutar del resto de esta noche, descansar para que podamos estar en nuestras labores del día de mañana, si tú nos lo permites, Señor. Te pedimos una bendición por cada uno de los hermanos, que nunca falte el trabajo, que nunca falte la comida, Señor,
Guárdanos de todo mal y de cualquier tentación, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora sí, podemos ir en paz.